Bueno, buenas tardes, queridos ustedes, no pasó nada. Gracias por participar, a los que están allá lejos y a los que están presentes acá tienen paciencia. Mi nombre es Federico Pedernera, soy médico. Hace mucho tiempo que me dedico a trabajar el sistema de información para la salud. Este es mi currículum, la verdad que no tengo una manera de expresarlo. Tenía que hace un par de años poder contar qué había hecho y cómo lo había hecho. Y como estudié medicina en la UBA y me salí de lo que habitualmente conocen como medicina práctica o gestión, fui recolectando un montón de experiencia a través de la búsqueda de trabajos, cargos formales, que me permitieron ir adquiriendo ciertas habilidades que no estaban escritas. De hecho, salí de la facultad y entré a la residencia de informática médica, que era la primera camada, en el hospital italiano en el 2002. Había patacones, entonces fui buscando trabajos que en general ninguno de los que tomé existían, salvo en la Superintendencia de Servicios de Salud, que existía la sugerencia de control prestacional. El resto de los cargos, para bien y para mal, los tuve que ir creando, con lo que eso significa tratar de pelear por tu descripción de puesto y la remuneración que eso corresponde. Después, bueno, desarrollé bastantes emprendimientos digitales. Uno de los últimos que hice fue RCTA, el recetario electrónico. Y bueno, eso es una concepción, de alguna manera, de un problema que tenía yo, que hacía recetas con el Word, y como no trabajaba con las obras sociales, no lo podía cobrar. Cuando tuve la suerte de conseguir sponsors, hice esa aplicación. Después hice otras cosas, y también participo en formación continua. De hecho, tengo la suerte de participar de los eventos que organiza el instituto. Organizan, no sé si los conocen, al doctor Luis Albino y al doctor Kochler. Bueno, y también participo como consultor donde puedo compartir ciertas experiencias y también en lo académico. Y antes de arrancar a charlar y darle un poco de marco de referencia a la conversación de hoy, quisiera que vean este video que lo extraje, cito las referencias con las cuales no choreo, de una página de Harvard University, donde nos mostraban, si me ve acá, la evolución desde el año 80 hacia la actualidad, 2020, era esto pre-pandemia, cómo fueron sustituyéndose un montón de herramientas que usábamos en nuestra práctica diaria, como profesionales, más sobre todo en la gestión, y cómo esta sustitución física se fue transformando y convirtiendo a lo digital. Hay un montón de aplicaciones que ya no existen y que técnicamente nunca existieron en Argentina porque quizás no consumimos determinados productos que eran muy masivos en Estados Unidos y antes que llegaran acá ya habían sido sustituidos por otros. Pero básicamente, de alguna manera, hoy tenemos una compu ahí como la de Marci, como la mía, con anteojos y celular. Hoy estamos con esto. Entonces, esto es un poco lo que estamos entendiendo que pasa en el mundo y sobre todo en la salud, ¿no? Pero ahora bien, vieron que yo dije transformación, conversión, porque a mí la palabra transformación no me gusta. Primero trato de no adoptar eslogans. En todo caso, trato de acuñar conceptos o asumir o incorporar conceptos. Pero eslogans, viste, tienen un fin muy marketinero y eso a veces te hace perder dimensión real de lo que quieres resolver. En esos términos, yo estoy convencido que no vamos a transformarnos. Es decir, vamos a ir incorporando un montón de cosas, ya están metiendo chips en la cabeza de los pacientes, pero no vamos a convertirnos en esto. Todavía no. Tardamos cientos de miles de años de salir de acá para llegar acá. Creo que tampoco nos va a tocar a nosotros ver si eventualmente nos convirtiéramos en androides. Lo que sí está pasando es que estamos atravesando un cambio de paradigma. ¿Hay alguien acá médico o enfermero o profesional de la salud? Yo soy psicóloga. Psicólogo, profesional de salud. Perfecto. Quizás me viene bárbaro tus ejemplos, así que te voy a tomar. El resto somos todas personas que trabajamos en el sector salud. ¿Alguien no trabaja en el sector salud? Buenísimo, estamos en el sector salud. Este es el cambio de paradigma que en cada uno de los ámbitos y funciones que están desempeñando ustedes seguramente están viendo. Estamos saliendo de un modelo médico-céntrico, donde el profesional de la salud, particularmente el médico, y todavía hoy, incluso yo siempre caigo en el error, hasta cuando hablamos de sistemas clínicos, porque como que son sistemas donde solo lo usa el médico, pero en realidad
cuando debiéramos decir sistemas de información para la salud, que lo usa cualquier persona que trabaja en el sector salud. Mira, el pacientito, o una chica, un chico, no sé qué es, está detrás, la madre, el padre, la enfermera, primer plano, la enfermera, segundo plano, primer plano médico, dispositivos y visita al paciente. A un concepto donde el paciente está en el centro y no solo está el paciente, sino un montón de chirimbolos, entre los cuales está la plata, está por acá, y otras cosas más que aparecen como situaciones. Entonces, básicamente, esto era lo que hablamos de centrado en el médico, ¿no? Un sistema de salud centrado en el médico, donde no vemos un paciente, vemos una enfermedad, y donde en todo caso las decisiones están en el del lado del doctor, con una especie de aspecto paternal, decide por el paciente porque considera que es lo mejor. Y de hecho el paciente es paciente porque espera, por paciencia. Y estamos yendo, no persiguiera, puede no gustarte, pero técnicamente es así. Depende de dónde vayas y lo que te toque estar. Y depende de cuán enferma estés. Porque el problema también es que a veces queremos hablar de salud cuando estamos todos sanos. Y a veces el valor de la salud cuando no te falta es cero. De hecho, si las últimas encuestas, no sé si vieron que después de la pandemia la salud vuelve a estar abajo de la posición 5 de importancia de priorización. Y eso tiene que ver, va a impactar en el valor. Y el valor va a impactar en el precio. Porque acuérdense que el valor es lo que predispone a cualquier persona a gastar en. Para vos puede valer mucho, para otro no, entonces eso es el precio. Y toda esta movida nueva, che, vamos a poner al paciente, y cuando hablo de paciente y su entorno. Digo, tomen un aspecto amplio, por favor, de que es una persona y su entorno. Puede ser un paciente pediátrico, puede ser un paciente adulto mayor, pero de una manera u otra hay un entorno detrás de esa persona que lo hace como una unidad funcional. Y queremos que el paciente se active, o que el paciente esté empoderado, o que el paciente adhiera, un montón de conceptos que son importantes para que los tratamientos y toda la inversión que hacemos dé un mejor resultado, sobre todo para la persona y la sociedad. Pero todo esto requiere migrar y salir de ese paradigma. Y particularmente, muchas de estas cosas se dan en un contexto donde las TIC, que significa, es un acrónimo que es Tecnologías de la Información y la Comunicación, toman un rol de alguna manera bastante o muy importante. Y lo que nos está pasando, en general, y lo que viven ustedes laboralmente en sus áreas, no es más ni menos que una representación o un correlato de lo que fueron las revoluciones industriales. Ustedes se dan cuenta que estamos atravesando estamos terminando la cuarta revolución industrial. ¿Esto lo han visto? Perdón. Mira el chupito. Ahí está, ahí está. La revolución industrial, ¿se acuerdan? La primera la vimos en el cole, mecanización por incorporación de fuerza de trabajo a partir de la máquina a vapor, después vino la de combustión interna. La segunda revolución industrial fue no solo la mecanización, sino fue la producción en línea, Henry Ford, línea de montaje. La tercera revolución industrial, finales de los 60, inicio de los 70, fue la robotización. ¿Se acuerdan Kenya Sharp Club? Cuando veíamos la televisión en la noche, los sábados a la noche, que mostraban muchos robots haciendo cosas. ¿Se acuerdan? Era la robotización, gran crisis en ese momento. El robot va a sustituir al ser humano, de alguna manera sí, y de alguna manera no. Y después llegó, finales de los 90, con el aumento con ya el surgimiento del Internet, que acá quizás para nosotros era bastante poco desarrollado, la posibilidad que las estaciones de trabajo se comunicasen y trabajasen sincronizadamente y coordinadamente. Y esto dio lugar a la llamada Revolución Industrial 4.0. Eso es lo que nos pasó a nosotros en salud. Básicamente, si analizamos, podríamos hacer una dimensión de 4 instancias en donde el médico visitaba al paciente. Luego aparecieron, a partir de la complejización de los recursos diagnósticos terapéuticos, la incorporación de unas tecnologías que nos permitían traer al paciente, no, nos obligaban a traer al paciente al hospital porque ya no lo podíamos atender a casa. Si te vas a hacer un estudio, te llevo al hospital. Después, casi 100 años después, incorporamos sistemas informáticos, sistemas de laboratorio, sistemas de rayos digitales, la gestión del paciente, la facturación, por supuesto la historia clínica. Y después empezamos a pensar, en los últimos años, fue el 2010 más o menos por ahí, para que se ubiquen, en lo que era la medicina personalizada, preventiva,
proactiva y participativa. Y últimamente le metimos inteligencia artificial. Y esto fue lo que llamamos, de alguna manera, la salud 4.0 si hacemos la comparación con la revolución industrial. Entonces, estábamos en esta instancia, fuimos a esta instancia, estas imágenes se las pedí a GPT, a ChatGPT, cuento el truco, y le pedí expresamente que las adecue a determinadas décadas, determinado momento. Entonces le dije, quiero que me hagas una imagen partida en formato de landscape, aprovecho y ya le di clase de IA que es más divertido, para lo de las boludeces que salen. Esto es más cotidiano, es más útil. Formato landscape, vívida, donde represente dos escenas con la imagen partida, que lo puedes pedir que la parte en vertical o en diagonal, para otra partida en diagonal, en la década del 30. Entonces, ¿cómo esta tecnología, que el médico no la podía llevar, hacía que lleváramos a los pacientes y entonces, lleváramos a los pacientes, esta es la parte de los teléfonos, toda esta parte de los dispositivos inteligentes toman el control y te definen lo que ellos quieren hacer, cómo van. Esto está seteado para que guarde energía. Energía que no me importa porque no la voy a pagar yo. Entonces, pero el teléfono, el televisor está seteado y la computadora para ahorrar energías. A un PO 3.0, donde ya teníamos en el pie. ¿Alguien trabaja en alguna clínica? ¿O tiene alguna clínica integrada? ¿En qué clínica estás? En un ambulatorio de OSECAT. OSECAC, Sí. Perfecto. ¿En OSECAC llevan a pie de cama de tablets? No, Bueno, no, pero es internación. pero digo, si en Sagrado Corazón están usándolo, no sabes. No. Bueno, todo esto es la visión 3.0. De alguna manera, esta es la visión 4.0 cuando yo ya le pido a la máquina. Todo lo mismo, pero ya empezamos a asistirnos por agentes que nos van a dar soporte en la decisión. Esto está pasando hoy. Hoy ya muchísimos centros de diagnóstico que probablemente trabajan todos en obras sociales sin financiadores acá. Bueno, muchos de los efectores de la red prestacional que contratan en Capital Federal y en AMBA, sobre todo en diagnóstico por imágenes, ya están soportándose algunos protocolos en inteligencia artificial. No sé si sabían, pero es muy interesante cómo están reduciendo tiempos, por ejemplo, de una resonancia de partes blandas que aumentan la capacidad diagnóstica, con lo cual reducen el tiempo de que un paciente está dentro de un tubo escuchando ruidos raros en un resonador. Y cuando vos querés empezar a hacer esa analogía que estoy tratando de crear ustedes en la cabeza, decir, bueno, ¿cuál es la arquitectura y por qué podemos hablar de salud 4.0 con referencia a la industria 4.0? Porque pensamos por definición de interconexión, hoy estamos interconectados, el token de la credencial es interconexión, y lo vamos a ver más adelante con la descentralización. Las decisiones descentralizadas, esto es un hecho. Hoy un financiador da por sentado que al paciente lo están atendiendo y su unidad productiva está fuera de su órbita. Asistencia tecnológica y algo más sensible, pero que es un hecho por suerte, es que empezamos a transparentar cosas. Parte de las trabas que me tocó a mí muchísimo, como decía Víctor al principio, de decidir haber hecho este tipo de medicina o este tipo de gestión sanitaria, es que hay muchas cosas que no se quieren transparentar. Es como cuando a los médicos nos piden que escribamos a máquina. ¿Saben cuál es el gran problema? Las faltas ortográficas. ¿Saben cuál es la gran barrera en un médico? Lo horrible que escribimos, igual que nos vestimos. Entonces, sí, viste que los médicos cuando ganan un poco de plata se empinchan, pero se pinchan para atrás. Entonces, la diferencia también con respecto a la revolución 4.0 es que como estamos en salud, reforzamos la noción del cliente primero o ponerlo al paciente en el centro. Y esto es algo que no tenemos que perder de vista, por lo menos yo trato de no perderlo de vista como médico. Está buenísimo incorporar todo en estos procesos lógicas, buscando eficiencia, manteniendo el nivel de eficacia o efectividad, pero no dejando de poner al paciente en el centro. A veces, cuando incorporamos tecnologías, compramos eslogans, nos perdemos, nos variamos un poco y nos metemos en esto. Entonces, acuérdense que lo que nos pasó a nosotros en el sistema de salud, y tiene que ver con la charla de la descentralización, es que con el advenimiento y el surgimiento de las tecnologías de la información, pudimos cortar esta curva que nos iba a hacer que retuviésemos a los pacientes dentro del hospital. Porque si no fuese por las tecnologías que nos permiten hacer cosas fuera de la institución, todo esto no hubiese podido salir nunca del hospital. Y esto es muy importante. De hecho, este evento
que para mí es parte de la salud, lo vamos a ver más adelante, que es la educación médica continua, y que es de educación médica, pero no es de médico, necesariamente, digo, es la educación sanitaria continua, la que todos los que trabajamos en el sistema de salud tendríamos que hacer, y los felicito que estén haciendo este curso. Lo podemos hacer porque podemos estar conectados, más allá de que tuvimos un percance circunstancial. Pero seguramente era mucho, el percance al que sometimos a todos ustedes y los que están afuera, es mucho más corto que haber tomado un tren y un bondi para estar acá ahora a las 6 de la tarde. Y hay gente que no puede estar aún así porque no está cerca del área donde hay trenes. Esta es una imagen que tomé de un artículo de Ernst Young, que es una consultora grande, y hablaban de esto. ¿Qué qué pasa con el paciente en el mundo analógico, estándar, y qué va a pasar o está pasando en el modelo propuesto de cuidados virtuales? Porque ya es un hecho esta descentralización. Es un hecho esta descentralización. Lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de entenderla y cada uno en los lugares donde estén, empezar a ver de qué manera van a poder adecuar sus tareas y cómo adecuarse uno, porque acá hay dos temas. La incorporación de la tecnología per se tiene un costo y tiene unas barreras de adquisición determinadas, pero después está el rol de cada uno de nosotros, que es un tema cultural, de cómo hacemos para manejarnos en esto. Yo qué sé, a mí me tocó ver la transición de la incorporación del PowerPoint como una herramienta cotidiana. Y hoy estoy realizando la incorporación del Canva. ¿No sé el Canva? Bueno, vos agarrás hoy a un chico, yo tengo 50, vos agarrás hoy a un chico de 20 años y no conoce el PowerPoint, conoce el Canva. ¿Sabían eso? Una plataforma que está en la web que te permite hacer fotomontaje y por una cosa o por otra los chicos hacen posteos en las redes y lo usan para el colegio y usan Canva. Eso es tremendo. Tengo que dar una clase y decimos, te vamos a mandar la plantilla de Canva. No, yo ya tengo mis plantillas hechas acá, ¿ves? Tengo 7.000 diapositivas, bueno, tengo que hacer 250 diapositivas más en Canva. Y tiene que estar en línea, bueno. Es una realidad. Entonces tenemos que estar preparados nosotros para eso. Y en este concepto de estar preparados y entender, esta es otra forma que se me ocurrió armar a partir de un artículo que leí, cómo podemos entender este proceso evolutivo del cuidado de nuestros pacientes, porque a ver, nosotros somos pacientes, no nos olvidemos, desde cuatro perspectivas distintas, 5 con el paciente. Vamos de los tratamientos. Antes los tratamientos eran simples, una pócima, después se fueron complejizando, después nos están diciendo que van a ser inteligentes. ¿Conocen lo que es el CAR-T-cell y todo eso? La elaboración de un tratamiento especial con una terapia génica, modificando determinadas células para poder reinsertárselas a los pacientes y tratar su tipo y variación de enfermedad. Estamos en esa, ¿eh? Lo que nos pasó a los profesionales de la salud. Aislado, solito, con o sin asistente, trabajando en equipos, los famosos equipos de tratamiento, y en redes. Eso también pasó. En redes significa tratar de bajar un poco la soberbia, tratar de ser un poco más colaborativo y tratar de ser un poco más empático. No solo es estar en redes, ¿eh? Hay que hacerlo. Hay que construir la red y poder saber cuándo decir que no y que lo siga tu colega, el paciente, o saber que si no, el paciente, hasta poder perder, entre comillas, al paciente. La disciplinariedad. Primero, la única múltiple interdisciplinaria, y a mí me gusta mucho hablar de transdisciplinariedad. Hoy, cuando lo que me toca a mí, esa es casi transdisciplinario lo que hago yo. Porque interdisciplinariedad sería trabajar, imagínense, única, bueno, todos los médicos internistas. Múltiple, bueno, metemos un internista y un gastroenterólogo y al cirujano, o al anatomopatología, anatomopatólogo. Interdisciplinario, sumo al psicólogo y al asistente social. Pero seguimos estando en salud acá. Pero yo soy la muestra evidente que trabajo con perfiles que ni siquiera tienen carreras que exigían cuando yo me recibí. Entonces ya estás trabajando en una dimensión bastante más compleja y está buenísimo. Está buenísimo siempre y cuando estés dispuesto a no ser el estelar de la película. Entonces ahí también hay que hacer un cambio, un seteo mental para poder trabajar en este plano. Porque si no, la red de verdad no lo vas a construir. Y con respecto a la cantidad de datos, por supuesto, a medida que fuimos incorporando niveles de complejidad
niveles de interacción, fuimos metiendo sistemas de información, generamos más datos. Y eso también tenemos que estar listos para prepararnos. Por supuesto, todo esto es muy, muy divertido, pero si no está el paciente involucrado, no va a comprar todos los chirimbolos que hagamos. ¿Quiénes de acá trabajan en la industria? Vos, con Diego. Sí. Bueno, un gran amigo, Diego, lo quiero mucho. Y cuando venga, pregúntenle, hay muchísimos proyectos de equipos en la industria que trabajan para trabajar en la adherencia del paciente. Bueno, pero estás pensando en el interés que tenés vos para que adhiera a lo que vos querés que adhiera. Entonces hay que ponerse en el zapato de los otros, y lo mismo le pasa a los médicos. Yo quiero que vos te vayas a Argentina, o no que cometí un error. Todo tiene una triple o doble lectura para mí siempre. Y si no involucramos de una manera y otra al paciente en esta dinámica, difícilmente podamos alcanzar los beneficios de esto. Vamos a seguir complicándolo, le vamos a meter cosas. Pero la idea de todo esto es que esto entre de forma armónica para que sea mucho más eficiente. Busco resultados y puedes hacer más eficiente. Este es un modelo también que se lo pedí, que está más completo. Este montón de agua. Viste que dicen que si haces imágenes que está mucha agua creando servidores, no me importa nada. Porque consumo poco. Entonces, este es un modelo que me hizo acordar algo, hablando de Barcelona y los cursos con los muchachos. En Barcelona, en el año 2005, 2007, por ahí, el Hospital San Pablo, que es un hospital interesantísimo, había sacado un concepto de hospital líquido. ¿Alguien lo leyó eso? ¿Por qué? Porque era cuando recién estaban explotando las redes sociales. Era el concepto del hospital 2.0. H2.O, que es igual a agua. Entonces ahí enseguida hicieron como una especie de si fueran al carajo y le llamaron hospital líquido, porque era un hospital sin paredes, porque estabas en las redes sociales. Era estar cerca del paciente. Todavía no estaba la tecnología suficiente como para que esto pasara, pero ya estabas acercándote en donde estaba el paciente, en las redes sociales. Muchas bien las redes sociales llamadas 20, ¿se acuerdan de eso? Tenía mucha penetración en Europa, igual que en España. Fue comprada por Telefónica, creo. Bueno, esto es un poco lo que nos está pasando en el sistema de salud. Perdón, acá te puedo cambiar de hospital por SECAP, ¿eh? Y lo mismo, tus pacientes están afuera. No los guardás, los tenemos biblioratos, pero no son, los pacientes están afuera. Y esto hay que tener. ¿Otra obra social? Sobre. Osulcra. Perfecto. ¿Dónde más? Ofer, ¿Oser? Obra Social de Seguros. Es seguro, perfecto. PAMI, ¿PAMI? ¿En dónde? en Central, PAMI Central. ¿En qué área? Estamos en coordinación ejecutiva. Ah, perfecto. Sí. Buenísimo. Yo trabajo en Fidei Salud, que es un fideicomiso que administra 3 obras sociales y coordino la parte de auditoría médica. Buenísimo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Trabaja en financiadores? Es el lado que más me gusta de la salud. Son médicos. ¿Médicos dónde? En el área de contrataciones. ¿Contrataciones? Perfecto. Bueno, todo lo que les pasa a ustedes de alguna manera, les pasa fuera del edificio. Este, si ves, parece el mármol de Corrientes. Pero te pasa fuera del edificio. La salud pasa fuera de cosas. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Porque también está pasando esto. Esto, ¿saben lo que es? Esto es una foto de una especie de, no sé si es de Da Vinci o algo parecido, pero es la lógica de tener un paciente con el cirujano que está, en vez de estar acá, ¿alguien sabe que el Da Vinci es muy bueno para la próstata? ¿Sabían eso? Bueno, páguenlo, porque la impotencia es mucho más cara. Esto es algo serio. ¿Por qué? Porque cuando este cirujano muy bueno hace el procedimiento, los nervios y toda la inervación que tiene periférica la próstata, que va justo debajo del pene, se hace mucho mejor asistido por un robot que con el pulso de la mano. Esta distancia puede estar en cuestión de metros entre el paciente y el robot, o puede estar en cuestión de millas marítimas, como cuando empezó esto en un proyecto de la Armada de los Estados Unidos, para operar en un barco a un paciente que estaba en tierra. Entonces en el barco tenías a los cirujanos, o llevabas al barco al cirujano y el barco estaba conectado, al paciente al barco y el barco estaba conectado en Norfolk, en Virginia, en un hospital naval. Lo que fuese que sea, terminó siendo un proyecto civil. Y hoy se puede hacer así. Y de hecho se hace así. La cirugía de próstata es muy buena asistida por robots. Pero el problema es cuando de repente,
comprando eslogans. ¿Conocen el método Toyota? Just in time, tarjeta, eficiencia, desperdicios, eso puedo hablar de todas esas cosas. ¿Nunca les hablaron de eso? Bueno, buenísimo. No importa, porque es otro capítulo, si no me metería en otro tema. Lo importante es que muchas veces queremos, y sobre todo nuestros jefes o alguien que me escucha a mí o escucha otra huevada, dice, vamos a hacer esto. Y yo digo, pero yo no estoy haciendo autos. Las cosas son muy buenas para el fin que hayan sido pensadas, y el desafío es ver cómo adaptamos las cosas que son de otra industria en nuestro sector salud. ¿Ve? ¿Qué quiere decir? Cuando vos pensás en buscar eficiencia en una fábrica de autos, porque tratás de que se sigan fabricando camionetas en una tira de producción, con un robot o sin un robot, estás buscando ahorrar eficiencia. Pero lo que sucede en salud es que muchas veces no tenemos una línea de producción, un supervisor acá que esté monitoreando y levantando el tornillo si se cayó, para que ese tornillo esté disponible para la camioneta que viene atrás. Porque muchas veces, como nuestra unidad productiva de salud está distribuida, no tenemos la capacidad de poder lograr esto aunque quisiéramos. Hay muchos proyectos, sobre todo en oftalmología. Había un barco ruso en las finales de los 80 que iba navegando, entonces hacía tipo factoría, un barco factoría de cirugías. Entonces navegaba a todos los países periféricos de la Unión Soviética, iba brindando servicios, brindando la tecnología soviética al mundo en un barco. Está bueno, pero es poco sostenible. Entonces el desafío es entender cómo podemos hacer para que este tipo pueda estar monitoreando esto de la misma manera que está monitoreando esto. Y eso de alguna manera es lo que uno tiene que tratar de pensar, no solo en una cirugía, esto lo podemos aplicar a control prestacional. ¿Vos estás en prestaciones? Auditoría, control prestacional, contrataciones, vos podés mirar el desvío y poder negociar mejor en función de la productividad de tu contratante o contratados y evaluar si vas a seguir contratándolo o le vas a seguir editando. O podés monitorear si el paciente efectivamente, sabemos que el negocio de la salud es un negocio con un montón de fallas. Todavía que hay un montón de fallas por asimetría de información. Está bien eso, ¿no? Bien presente. Entonces yo consumo porque tengo un derecho, pero como no pago, y además estoy inducido por el que me lo vende, total, para el otro, ya no hemos pagado, dale, pedí. Como el sanguchito de miga. Si acá tuviésemos sanguchito de miga y hubiese más médicos, serían infinitos la demanda. No alcanzarían las cajas de sanguchito de miga, porque viste que el sanguchito de miga genera demanda infinita. Es un factor tremendo. ¿Cuántos sanguchitos de miga se pueden comer? 5. Y si no lo pagás, infinitos al cuadrado. Entonces, ojo, cuando tratamos de traer tecnologías o métodos de laburo que no están pensados, porque no es lo mismo. O sea, está buenísimo ver de qué manera yo puedo buscar eficiencia en la línea de montaje de un auto, pero yo tengo que lograr esto. Tengo que ver de qué manera en salud podemos hacer esta hibridación. Para mí es un desafío lindísimo. Yo no me paso haciendo estas boludeces, no solo los dibujitos, sino pensando efectivamente cómo hacer esta hibridación, cómo conseguir lo mejor de los dos mundos, priorizando la salud, paciente adelante, e incorporando cosas que otros les hacen muy bien. Porque además, esto lo aprendí de Gaby Leverstein. Siempre tenés que asociarte con el más poderoso o el más rico. Viene Gaby Leverstein a hablar de Solano, ¿no? Al final es. Bueno, pregúntenle esto que me lo dijo, está buenísimo. Entonces vos, si vos te asociás con el más, o tomás algo del mejor, vas a ser mejor vos, te va a traccionar. Nunca se junten con uno que sea, hasta para pelearte, siempre peleate con alguien de más arriba. Si vos te peleas con alguien de más abajo, te descalificás vos solo. Esto es horrible, la verdad de pelear, perdonen. Pero si vas a buscar, a tomar métodos de los campeones, está bueno ir a Toyota a buscar cosas, pero adecuémoslas a nuestra realidad y nuestras necesidades. No compremos eslogans. Esto es muy importante para mí y para que se lo lleven. Y como si fuera poco que lo dejé medio tecleando con la cuarta revolución industrial, ya empezó la quinta. La quinta es la de Skynet. Si no vieron Terminator, no entiendan nada que le digo. Pero es ya la personalización y los modelos cognitivos. Ya es la IA no para hacer repetición, sino ya para hacer predicción. Esto está pasando hoy.
Imagínense que todos los dibujitos que hice los hice con IA, y los dibujitos los hice porque hace una reversa, ¿sabían, no? ¿Cómo hacen los dibujitos? Aprende de ver muchos dibujitos y muchas escenas, y después de haber visto tantas escenas y dibujitos, cuando yo le doy palabras claves, puede componer una imagen. Por eso a veces tiene tantos errores, medio error, le pone un cuarto dedo, ¿viste? Le pone, tiene como errores. El concepto te lo agarra, después a veces con los detalles falla. En la humanización que le estamos poniendo con la IA a la salud, de alguna manera estamos entrando en la quinta revolución industrial. Entonces digo, bueno, perfecto, tengo un escenario bastante, que no quiero ser pesimista, simplemente quiero ser sincero. Tenemos todo esto. Los pacientes de ustedes y nosotros que somos pacientes estamos pululando por acá. Pero de alguna manera, para poder hacer sustentable el sistema, tengo que tener algún grado de visibilidad de las cosas. Y es muy importante que entendamos y repasemos el concepto de eficiencia. Por eso se lo dejo acá, para que después lo tengan. No importa, lo van a leer. Pero básicamente, tengo un montón de ejemplos de eficiencia. Yo no soy un fanático de la eficiencia, les tengo que ser sensato. Sincero, no sensato. Porque está buenísimo optimizar tus recursos siempre y cuando asumamos los logros. En general en Argentina, como siempre administramos miseria, históricamente y socialmente, nos conformamos con un montón de cosas que para mí son inaceptables. Entonces, antes de hablar de eficiencia, esto es un poco entender las métricas, ¿no? Años de vida ganados, años de vida ajustados por discapacidad. Antes de hablar de eficiencia, pensemos, perdón, en hacer goles, en setear nuestra meta. Entonces, una cosa muy importante cuando quieran buscar eficiencia, pregúntense ustedes, sus equipos, cuando se lavan los dientes, viste que este es un momento, para mí el momento de sinceridad máximo es cuando me lavo los dientes, porque estoy solo contra el espejo. O sea, hay gente que tiene otros momentos de sinceridad. A mí, el encontrarme en el espejo lavándome los dientes, ya casi no afeito, así que antes era afeitándome. En ese momento es donde encuentro un momento de paz, o no sé si es paz, porque siempre lo haces apurado, ¿viste? Nadie se lava los dientes con paz, pero lo haces mirándote a los ojos. En esos momentos es donde vos tenés que entender si estás logrando las metas que te propusiste en todas las horas de la vida. No quiero meterme en psicología porque tenemos una licenciada acá, ni ser autoayuda, ni mindfulness, ni todas esas cosas. Pero cuando vamos a trabajar, y sabiendo que de nuestro trabajo depende el resultado de la salud de las personas, antes de optimizar nuestros recursos, tratemos de que los recursos cumplan un objetivo, sean efectivos. Porque lo peor que nos puede pasar en salud es que nos corran por la eficiencia, es decir, che, optimizá, y seguir siendo subóptimo. Por no decir choto, porque queda mal decir choto, me está grabando. Pero tratemos de no ser subóptimos. No nos conformemos con la mediocridad, que es un gran problema que yo encuentro cuando me hablan de eficiencia en salud. Porque asumo que me hablen y me pongo a discutir cuán eficiente soy, de qué manera optimizo mis recursos, siempre y cuando hayamos analizado los resultados. Entonces, pensemos, por favor, en los resultados y de alguna manera, cuando uno quiere decir, unir ciertos conceptos como los resultados en salud, la descentralización y esa búsqueda de optimización, no puede no pensar en telesalud. Y que no me pongan caritas, porque no hablo de teleconsulta. Para mí la teleconsulta es un 5% de lo que es telesalud. Telesalud es esto que estamos haciendo hoy. Marce, ¿cuántos están en vivo más o menos? 70. 70. Esto es telesalud. Estas 70 personas que están conectadas, básicamente se están formando o están adquiriendo ciertas habilidades para ser mejores gestores sanitarios. Ustedes, por supuesto, ni hablar, se vinieron hasta acá. Pero esto es telesalud también. Entonces, todos estos, que también los hice con Mía, son un montón de funciones que el sistema de que puedan. Para mí, telesalud. A ver si me voy a contestar. Ahora voy a hablar de esto de telesalud, pero lo voy a volver a decir, pero lo quiero decir acá ahora.
la telesalud para mí es cualquier actividad que el sistema sanitario realiza con dos condiciones limitantes. No me importa el momento y no me importa si alguno de los actores, o sea, en un sistema de salud, en un prototipo de acto sanitario, tenemos una persona que brinda un servicio y una persona que lo demanda. De hecho, a veces, cuando ofrecemos sin que demande, estamos induciendo una demanda que no existe, estamos llevando al sistema de salud un modelo de consumer o de consumo masivo. Otra discusión para otro día. Pero básicamente, cuando yo prescindo de que estemos los dos en vivo y simultáneamente, puedo hablar de salud. Y ahí puedo sumar todas las actividades que están dentro de lo que hacen ustedes, lo puedo hacer de forma remota. Eso es telesalud en un concepto más amplio y verdadero. Se puso muy de moda con la teleconsulta con el COVID. Pero poner un portal de paciente, dejar que yo como médico pueda enviar la factura a la obra social, eso es telesalud también. Pues yo quiero cobrar. Si yo no cobro, mis hijos no comen. Cuando sacás el pan, cobras el diablo como se ponía cuando decía con las nenas, ¿no? Entonces, ojo, porque también es telesalud gestionar eso. Y si ustedes lo pueden hacer, van a estar haciendo muy buena telesalud. Y además, está demostrado que muchísimas de las tareas que se vienen haciendo, o que se hacían, si quieren, hace 30 años, ya muchas se hacen de forma no presencial o asincrónica. Imagínense la cantidad en contrataciones, con auditoría, la cantidad de tareas que están haciendo a través del correo electrónico, la cantidad de decisiones que toman con un correo electrónico. Ustedes lo leen cuando pueden y lo que lo envió o el interesado no está presente, ni en tiempo ni en forma, no está en línea esperándote. Y esto también está pasando. La demanda está aumentando, nuestra capacidad de brindar está bajando. Entonces está cayendo nuestra efectividad y además está cayendo nuestra eficiencia. Porque lo poco que tenemos tampoco lo estamos usando de forma óptima. Entonces acá también, en este momento, es donde nos aprietan los zapatos y tenemos que buscar eficiencia. Para no perder, no ceder esa línea, ¿viste? Ni un paso atrás, no ceder esa línea que eran las metas que habíamos obtenido. Che, tengo tantos pacientes atendidos, tengo tantos prestadores auditados, tengo tantos contratos firmados en tiempo y forma, supervisados, los contratados que se les venció el seguro del profesional, bueno, reviso el contrato y si no se actualizan los descontratos. Bueno, un montón de cosas que hay que hacer en la gestión se pueden hacer de forma remota. Y acá bueno, acá me meto quizás con muchos de ustedes, porque no sé qué va tanto del lado de financiación, pero está buenísimo. El canal digital, pues yo no hablar de omnicanalidad, viene gente que se habla de omnicanalidad, ¿no? Todavía no les habla de son trabajos, ¿no? Bueno, buenísimo. No, es una eslogan que tiene como un par de años dando vuelta, entonces te conectás por WhatsApp, te conectás por la página web, te conectás por SMS, entonces se llaman omnicanalidad. Pero de alguna manera es tratar de estar cerca de tu beneficiario, tu asociado, tu paciente, tu cliente interno, quien sea que fuese, por canales digitales. Y también hay que entender, y quizás ustedes son parte de estructuras bastante fuertes, entre comillas, pero hay estas estructuras que no son tan fuertes y a veces son emergentes y te pueden competir. Digo, porque de alguna manera todos ustedes, salvo lo del PAMI, que tiene otros problemas más graves, o no, pero otros problemas, viven de la recaudación, del aporte, de la contribución. Y si ya lo pasó con el descreme de los 90, cuando optaban por otra cosa mejor de la que dabas vos, si aparecen estructuras más ágiles que la tuya, el ciudadano paciente va a optar por otra cosa. Por más que haya cierto grado de cautiverio, lo que ustedes quieran. La realidad es que el paciente está inmerso en un mundo donde paga con QR, donde ya no tiene plata, donde sube al subte, al colectivo, y nosotros seguimos discutiendo cosas porque todavía tenemos el genoma de médico-céntrico que te dice a vos lo que a vos es bueno. Y dice, flaco, yo tengo el cerebro todo. Entonces, ojo, porque eso también es lo que nos está moviendo a entender que si asumimos nuestro nivel de efectividad, la eficiencia la tenemos que ganar en este terreno. Hay que mantener cierto grado de competitividad. Y por ser competitivo, me refiero a tratar de mantener un nivel de servicio que es el que tenemos que dar. No para ganar una carrera o para ganar más socios, o para no perderlos, sino para hacer lo que tenemos que hacer. Yo elegí ser médico porque me gusta la gente y ayudar a la gente.
O podría haber hecho otra cosa. Y hay que entender esto que les digo. Las personas, nosotros, en otros ámbitos, ¿quiénes de acá piden comida en alguna aplicación? ¿O quiénes vamos? ¿Quiénes no piden comida en aplicaciones? ¿Vos no pedís en aplicaciones? ¿Tienes una roticería amiga o un restaurante amigo? ¿O no pedís comida afuera? No compro comida afuera. Perfecto, ¿viste? Pero no pedís porque tenés una razón primordial superior. Perfecto, está bueno. Pero no te. Entonces vos estarías excluida de nuestra encuesta. Serías un outlier que dice no pide comida afuera. Claro. Pero si pidieses, los que piden comida afuera, ¿quién no usa una aplicación? Perfecto. ¿Quiénes no están ansiosos mirando el tiempo y les encanta cuando compran? ¿Quiénes compraron una entrada para un evento online? ¿Vieron la cola de espera? ¿Quiénes van al banco? ¿Alguna vez fueron al banco? Y tienen la sala de espera y dicen cuántas personas están delante tuyo del tiempo de espera promedio. ¿Te gusta saberlo? Si no, yo en mi WhatsApp, como tengo miles de mensajes sin contestar, tengo una respuesta automática que dice gracias por conectarte con Fede Pedrera, ¿en qué te puedo ayudar? Yo ya me saqué el tema de la respuesta, tengo 86 mensajes sin leer, no importa. Pero yo me siento bien porque yo te contesté. Después, si no te contesto de verdad, sorry, ¿verdad? Tengo un montón de kilómetros en mi vida, no te voy a atender. Y te voy a contestar el domingo a la noche. Pero es la inmediatez. Entonces hay que contener la inmediatez. La autonomía. No me digas lo que tengo que hacer, ayúdame a hacerlo. Todo esto que les digo es lo que hacemos nosotros. Pero todo lo que les digo que hacemos nosotros no lo hacemos, no lo hace el sistema donde somos parte de nosotros. Y yo no sé si es bueno o malo. Yo simplemente les digo, estamos en el 2025, esto lo vengo diciendo hace 20 años, que antes era un pelotudo, ahora soy medio visionario y pronto estoy viejo. Porque encima pasé de 0 a 100. Porque ya estoy viejo. Digo, viejo, porque ya los que vienen ahora son todos digitales nativos. Eso yo no puedo hablar más. Daba clases de PowerPoint hace 20 años. El tamaño de la letra en función de la distancia de la pantalla. ¿Sabían eso? Una cosa bizarra. Traslados innecesarios. Los 70 que están en su casa están mucho más cómodos, están en bermudas, en calzones, con el perro, tomando mate, y no se están perdiendo esta charla estúpida mía. ¿O no? Gracias. Entonces, es muy importante que entendamos que todo esto es lo que demanda el sistema de salud. ¿Cómo hacemos para poder hacer eso? Una, seguir estudiando, porque solo las cosas no van a cambiar. Entonces tenemos que empezar a entender lo no presencial como una palanca. Palanca de física, del CBC mío y del colegio también. ¿No? Haces fuerza, multiplicás tu fuerza a través de un elemento. La polea es una palanca, la cremallera es una palanca, me encanta la física, es divertidísima. Y vos tratás de usar un elemento para multiplicar tu fuerza para lograr un efecto con el menor esfuerzo. Eficiencia. La fuerza es la misma. Tu peso por la aceleración de la gravedad. La mínima fuerza. Te parás arriba de algo. Si me paro arriba de algo con una palanca, puedo levantar un auto. Ahora, si lo quiero levantar con mi peso, no lo voy a levantar nunca. Nosotros tenemos que ver de qué manera ustedes en cada una de sus tareas aprovechan las tecnologías que tienen para alinearse con sus principios, por supuesto, ¿no? La misión y la visión de la organización no están, y pueden empezar a cambiar las cosas. Porque los pacientes, que somos nosotros, sí, 5. Es para que sirve Sí, perfecto. Buenísimo, dale, dale. Yo a la mesa, nada más. Sí, dale, hacemos un break. Sí. Dale, ¿en café? Bien. Entonces, lo que con de una forma bastante efusiva, pero solo simplemente para contagiarlos y sacarlos a veces de una zona en la que la vida misma nos pone medio estática, yo les digo, los llevo a que ustedes entiendan lo que ustedes hacen, lo que hacen sus familias, lo que hacemos nosotros como sociedad y lo que está haciendo el sistema de salud del cual nosotros somos parte. Pero vamos a encontrar que hay una brecha, una distancia que es cómo hacemos las cosas en un montón de ámbitos y cómo las seguimos haciendo en nuestro ámbito de salud. En mayor o menor medida, esa distancia cada vez es mayor. Nos desacoplamos de la realidad. Con esto no quiere decir que sea bueno o malo. Simplemente digo, che, cada vez estamos más lejos. ¿Viste con esa pareja? ¿Qué nos pasó? Bueno, estás lejos. Cuanto más lejos estés, más difícil es remontarla. No es el 4-0 de ayer, pero a veces es irremontable. En salud a veces es más fácil porque vos sentís que tenés como la manija, ¿viste? Como lo tenés. Vas a una bruja y te hace un trabajo y lo retenés, pero aún así no vas a poder retener a todos los pacientes. Entonces hay que repensar el modelo
y la idea de repensarlo es un poco aportar esto. Porque imagínense, ¿alguien fue a Lollapalooza? ¿No? ¿Saben lo que es Lollapalooza? ¿Tienen idea de lo que es Lollapalooza? Una cancha. ¿Conocen un hipódromo? ¿Alguna vez fueron a un hipódromo como el de San Isidro? ¿Vieron lo grande que es? Imagínense toda esa cosa que está dentro del círculo, lleno de gente que camina así, como zombies, turururu, y con un montón de escenarios. Bueno, esta imagen que yo les muestro acá parece futurística, pero si van a Lollapalooza, esto pasa acá, una vez por año hace 5 años. Entonces, esto es lo que está pasando en nuestro sistema. Esto es lo que nos pasa a nosotros. Salimos a caminar y, viste, parecemos zombies. Para bien y para mal, no es un juicio de valor. Es totalmente descriptivo. Y de alguna manera, el sistema de salud tiene que entender que la gente va a pasar por ahí. Otra cosa que no dije. Cuando hablaba de la evolución del sistema de salud, del médico que iba a tu casa y que después ese médico tiene que venir al hospital y todo, si no se remonta efectivamente a hacer un análisis histórico de la salud, la palabra hospital viene de hospedaje. Y los primeros hospedajes eran los monasterios en el camino. Estoy hablando de salud occidental. Salud oriental no tengo la menor idea. Puedo conocer algo, pero no puedo hablar. Entonces, si vos analizas toda esa evolución, parece una noción de servicios. Ahora, difícilmente podamos entender que la sociedad fue la que definió el sistema de salud si no queremos entender que esta sociedad es la que va a demandar el sistema de salud. Entonces es como cuando vos no querés asumir que tu electorado te quiere cambiar. El sistema de salud que tienen las sociedades es el producto de la representación del valor que las sociedades le dan a la salud. Por eso hay tanta variación en los modelos del sistema de salud. No tenemos un modelo que nosotros acá, yo fui alumno y aprendí mucho de Luis y de otros grandes referentes que son parte de esta institución y otras, me formé con ellos profesionalmente, si quieren, de alguna manera, académicamente. Pero el modelo de salud del cual yo soy parte se basó sobre una estructura de principios y valores de una sociedad que no era esta. Y podemos discutir un montón de cosas, pero la sociedad está cambiando. Yo no estoy diciendo si es bueno o malo, eso es otra cosa, es un juicio de valor que no lo admito, tampoco los escucho. Así que entendamos que el sistema se tiene que adaptar. De la misma manera, cuando estaba en la residencia de medicina interna, ya estaba iniciado la residencia, soy más viejo, ¿no? Se puso de moda el conflicto que generaba el doctor Google. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, el doctor Google, había papers en revistas científicas que una vez una residente en un pase de sala no encontraban un poco la complejidad que tenía el paciente, todavía existía doctor House. Pero no había un doctor House que se resuelto el problema. Pero ponían un montón de signos, síntomas y algunas variables del análisis del paciente, y con esas palabras claves, Google encontró un artículo donde estaba descrito ese perfil de paciente con un diagnóstico asociado. Y ahí vino el concepto de doctor Google. Y después el doctor Google era todos los pacientes que buscan sus problemas o el familiar que te busca, te quiere ayudar para decirte cuándo te vas a morir, y te busca en Google y te da un artículo de Google que fue reimpreso de Cosmopolitan y te dice todo lo que te pasa. Y vos vas e interpelás al médico. Cuando interpela al médico, interpela también a su cara. Interpela a su cara. O sea, el sistema que interpela. Después el médico se come el garrón de te que poner la cara porque el paciente te encara contra un doctor Google y hoy te encara contra un doctor GPT. Eso va a pasar siempre. El problema es que, me toco esto para que no se me la mande. El problema es qué va a pasar. Entonces también están apareciendo, como emergentes, acuérdense, empiezan a aparecer un montón de otras realidades. La farmacia que te hace el delivery, Mercado Libre, que ya abrieron hace 2 semanas, abrieron Mercado Libre o Mercado Pago, ¡pum! Medicamentos, plataformas de que te venden seguros on the go, che, mirá, asegurate, sobre todo si lo ves en el cordón, no te digo que lo ves en Corrientes y 9 de Julio, pero si vos vas a las avenidas, más alejándote de Corrientes y 9 de Julio, en un radio, empiezan a aparecer pseudo financiadores, que conocemos todos, ¿no? Una sombrilla, te venden un plancito, con un radio de acción pequeño, le tenés que encontrar, no encontrás ni pedo el RENEM o el RENOS, que son los registros de las obras sociales o de entidades de siempre paga, ahora RENAS de agentes de salud, y empiezan a ver otras plataformas, che, mirá, para sentirte mejor, bajate una aplicación basada en mirá que te va a ayudar. Entonces todo eso, de alguna manera, empieza a cambiar la expectativa
que tiene el paciente sobre el sistema de salud. Y de alguna manera, inevitablemente, puede ser que el sistema que nosotros somos parte se empiece a desacoplar de esa cadena de valor que entiende el paciente, ¿eh? Porque hoy particularmente no me gusta hablar de política, ni de religión, ni de fútbol. Pero hoy estamos atravesando, de alguna manera, una reformulación de algunas cosas, o replanteo explícito. Porque el sistema está en crisis, me recibí sabiendo que el sistema está en crisis. Pero ahora se están armando un montón de situaciones que evidencian la crisis, porque antes era todo verbalizado, o por lo menos las balas nos caían más lejos, ahora te caen al lado. Entonces, de alguna manera, esto es importante. Y otra cosa que es importante en esto de tratar de ser eficiente en la gestión no presencial o en esa situación descentralizada en la que estamos en la salud, tenemos que entender que la presencialidad no es igual a relación. En ciertas cosas que le damos de otros sectores, puede ser de la seguridad social o de las obras sociales, te quiero ver, o el empleador que te quiere tener acá, que asociamos a relación. No, yo te quiero ver. El ojo del amo engorda el ganado, el famoso estímulo que si yo aumentaba, ¿sabían esa prueba de productividad que si yo aumentaba las bombitas de luz, la gente trabajaba mejor en las fábricas? Revolución Industrial 2.0. ¿Sabían ese caso de estudio? Bueno, te lo voy a contar rápido. Se empezó a evaluar toda la industrialización con un montón de cosas. La gente del pueblo llegaba a las ciudades, empezaban las grandes plantas, las hilanderías, esas fábricas de manufactura humano asistido por máquinas, por mecanización. Se dio, y ya había luz eléctrica, que la intensidad, el nivel de candelas, que es con lo que puedes medir la luz, que había en una habitación, estaba asociado a productividad, directamente proporcional. Entonces, a mayor luz, la gente producía más. Bueno, eso fue un sesgo. En realidad lo que pasaba es que la gente la estaba supervisando. Entonces, hacían esas intervenciones. Si yo te ponía la luz, en realidad estábamos nosotros, Víctor y yo, parándome viendo cómo laburaban. Entonces, poné más la palita, sí, laburan más. Bueno, qué bueno, ya estábamos mirándolos. Eso está muy bueno y eso es válido. Pero llevar todo igual que traer la fábrica de Toyota a la salud de forma sin adecuación, de forma directa, puede tener un conflicto. Entender que la presencialidad es igual a la relación, que vos sos mío, o que yo te debo algo, que estamos vinculados, es un error conceptual. Sobre todo en estos momentos donde los vínculos interpersonales tienen un nivel de fluidez enorme en muchos aspectos. Pero no necesariamente que estés presente físicamente quiere decir que te den por sentado de que vas a estar o que van a contar contigo como institución. Y eso también es una realidad horrenda. ¿Qué horrenda? No, es la realidad. A mí me choca, sí, me duele también, pero bueno, yo qué sé, es la que me toca. Entonces, está cambiando todo esto. ¿Cómo podemos atender a la gente? ¿Cómo podemos brindarle servicio? El rol del paciente. Cuando armé esta diapo de los dos, ¿viste? De los dos parámetros, todavía no estábamos en pandemia. Me había armado al año anterior a la pandemia. Yo estaba convencido que venía por ahí. Ya habíamos hecho en Argentina, habíamos impulsado el área de telesalud del ministerio. Yo trabajé en los 3 gobiernos. Eso está buenísimo. Trabajé pude ingresar a la salud pública con Macri. Después con Alberto seguí trabajando, no me echaron. Y después renuncié y me convocaron después con Milei. Entonces pude colaborar y tratar de aportar desde cualquier lugar que estuve. Y estas cosas que les digo a ustedes, yo estoy convencido. Es mucho más fácil hablar cuando estás convencido porque hasta podés jugar y no repito ningún cassette. Es mi composición. Y esto está pasando, ¿eh? No solo la relación médico-paciente está cambiando. Perdón, ¿vos hacés terapia, hacés asistencialismo? Sí. ¿Usás algún medio no presencial para atender pacientes? Sí, en la pandemia pasé todo a virtual. ¿Y volviste al presencial? No. ¿Seguís alquilando, gastando plata en un departamentito? No. ¿Arriesgándote que cuando bajé las llaves se te mete un chorro? ¿Haces todo eso? No volví a presencial. Cerré el consultorio en la pandemia. ¿Y? De hecho, Lo extrañas un montón.
Lo extraño, porque tengo una formación psicoanalítica, pero es otro Que me tema. gusta mucho más el conductismo, no importa. Pero pudiste hacerlo, pudiste seguir blindando tu pasión y poder generar incluso ingresos. Sí. Vieron que no pasó nada. Entonces a veces el ser humano se resiste y se retiene en el cambio. Y todo lo que yo hago de informática médica, sistema de información, toda la parte con chips y pilas son commodity. La mayoría de cosas es tratar de ponerte en el lugar del otro y seguir siendo médico en otro ámbito. Digo, la parte de empatizar, no de querérmela. No la del médico con broncemia. Y de alguna manera esto está cambiando el eje. Se está reacomodando el eje como en el Eternauta, el polo magnético, está cambiándolo. Y bueno, yo qué sé, yo lo describo. O sea, esto está cambiando, no sé, y no necesariamente va a cambiar todo siempre, sino que es dinámico. Y ahora nos tocó justo atravesar la parte de la curva, donde cuando vos estás en una curva, en una ruta, te cambia el horizonte. Después cuando estás en la ruta, no importa si cada 100 kilómetros haces 4 grados y te vas desviando. Porque el horizonte es más o menos el mismo. El único momento donde te das cuenta que está cambiando algo es cuando estás en una curva cerrada. Ahí, viste que ahí te mareas. La gente que tiene cinetosis se marea. Y antes el hospital era un castillo, y ahora no. Yo me formé en clínicas. Esto es como en miniclínicas. ¿Vieron una cosa media así, monolítica, art deco? Y le pedí un hospital, no le dije que era de clínicas, me hizo este dibujito. Y este es el otro dibujito que hice. Y esto es lo que está pasando. Entonces, si los pacientes están acá, nosotros tenemos que ir para acá. No podemos pretender estar acá, ser profesor de profesores, pero tampoco podemos ser tremenda porque si no se cae Gaby. Un poco caer en esa, porque también caes en esta. Porque no tenemos nada por sentado, en muchos aspectos perdimos mucha certeza. Y lo lindo es entender que al fin y al cabo esto no es técnico, esto es cultural. Porque todo lo que les conté ahora, está la tecnología que nos empujó a todo, pero que lo hayamos adoptado, que no tengamos plata en el bolsillo, porque tenemos todo en el celular. Ahora, nos quedamos sin batería en el celular, se nos acabó la vida. Eso es tremendo. Y quiere decir esto, siempre hay momentos tremendos. Corrimos el momento tremendo. Corrimos el momento tremendo. Hoy el momento tremendo es quedarnos sin batería en el celular. Nunca va a haber no momentos tremendos. Lo que hicimos fueron que cambiamos los momentos tremendos. Y cuando cambian los momentos tremendos, o sea, el momento de mierda, lo que tenés que entender es que te cambian los ejes. De alguna manera, esta es un poco la dejo escrito acá para que lo tengan, definiciones de telesalud. La habíamos tomado, hay una que tomamos acá, esta la habíamos desarrollado en el Ministerio en el 2018. Esta de una manera las dimensiones de la telesalud, es decir, todos ustedes, por más que no vean pacientes, están alcanzados de alguna manera por el concepto de telesalud. Es telesanitarismo, llámenlo como quieran. Pero cuando ustedes dicen, yo trabajo en el sector salud, ustedes trabajan en el sector salud, y dicen orgullosos. Bueno, hay muchísimas cosas que ustedes hacen que se pueden hacer de forma no presencial. Y no por eso están siendo menos eficaces, o menos efectivos, y no por eso no son eficientes, o no debieran ser eficientes. No porque el paciente no haya venido acá y te haga una cola y te rompa el pinche porque te lleva el alcohol el computador, ustedes no están autorizando prestaciones o negándolas si no son pertinentes, lo que fuese que hagan. Hay que basar los resultados. Tenés que seguir mediante la efectividad y buscando cómo optimizar lo que tenés. Y parte de esa optimización, que es la eficiencia, tenés que entender que tenés tecnologías que las tenés que poner a tu servicio. Y en este momento, cuando querés poner tecnologías a tu servicio, siempre aparecemos con un montón de restricciones. Normalmente cuando me metí en el mundo de las tecnologías, del cual yo era súper ajeno, en un campo donde la medicina siempre tuvo mucha tecnología, pero me refiero a tecnologías de la información y de la comunicación. Habla siempre de algo, oyeron hablar de la triple restricción. En general siempre hay como un triángulo, en la mayoría de cosas son triangulares, está buenísimo. Pero una triple restricción muy clara es el tiempo, el presupuesto y la calidad. Si vos querés tener algo, ¿alguien tuvo la suerte de construir una casa o participar en la construcción de una casa? ¿Sí? Sí. Y vos tenías un presupuesto, tenías plata.
y tenés un tiempo. Porque de última estabas viviendo en la casa de alguien, lo estabas alquilando, y la plata que era para la obra también te sacabas para alquilar y vivir, y tengo que dejar acá para mudarme acá porque no puedo gastar más acá. Y después tenés la calidad, ¿no? Lo que vos esperabas como resultado. Las terminaciones, los ambientes, lo que fuese que fuese. Esas tres eran triple restricción. Normalmente en salud tenés que relegar una mínimo. Yo siempre trato de, porque me gusta mucho la efectividad, trato de no relegar la calidad, es decir, el resultado. Entonces puedo decir, vamos a hacer este proyecto y me va a llevar más tiempo, porque lo que también asumo es que tampoco tengo mucha plata. Ahora, viene, como te dicen cuando te metes con los títulos de sistemas, ¿alguien acá es de sistemas? O trabaja en procesos. Viste que un embarazo tarda 9 meses, no con 9 embarazadas vas a tener un bebé en un mes. Porque a veces no podés alterar el orden de las cosas. Entonces no alcanza muchas veces la plata. El tiempo es una de esas variables que son casi inamovibles, por suerte. Podés acelerar ciertas cosas, pero ojo, cuando quieran acelerar el tiempo porque no vas a lograr mucho. Entonces, en salud tenemos un montón de restricciones. Yo puse algunas, y ustedes seguramente tendrán otras restricciones. Y cuando tienen que empezar a encarar un proyecto de este tipo, decir, bueno, quiero buscar incorporar tecnologías porque quiero ganar eficiencia, porque asumo que mi laburo está descentralizado. Porque muchísimos de ustedes seguramente trabajan con algún componente de su gestión que no está físicamente en la UGL o en la central o en la oficina o en la delegación, donde sea que estén. Trabajan con alguien más. El prestador no está con vos. Vos lo contratás y el prestador quizás, no sé, eso. ¿Contratás todo el país o te toca una región? El NEA y el NOA. NEI no va, perfecto. No, es enorme, NEI. La 34 los divide, pero después. Entonces es muy difícil. La 34 es la ruta, digo, que va, llega hasta Bolivia. Entonces vos siempre tenés algo que es prioritario. Y eso es válido también. Es decir, para cada uno, en cada momento, algo va a ser más importante que lo otro. Y eso también tenemos que entenderlo en todos los órdenes de la vida. No siempre lo que era importante hoy va a ser importante mañana. Porque va a haber externalidades que nos van a modificar la búsqueda de esta eficiencia siempre y cuando haya tenido la efectividad pautada. Entonces tenemos que empezar a pensar en estos nuevos desafíos, porque acuérdense que el desafío era grande, arrancaba natural externo. Che, está cambiando la dinámica de la sociedad. Yo voy a cambiar. Bueno, ok, una vez que ya asumí esto, tengo que entender que tengo que buscar de qué manera incorporo estrategias en un marco normativo que a veces no cambia tan rápido como quisiera, y cómo puedo ir ganándole esa ventaja operativa, esos resultados, a estos cambios de paradigma y de escenarios. Y en este sentido, para mí, queda demostrado que, como les dije al principio, no hay una transformación, tampoco una conversión digital, sino que es cultural. Está en nuestras cabezas y los equipos, la cultura. ¿Oyeron esa frase que la cultura se come a la estrategia en el desayuno? Bueno, es una frase típica frase de MBA, de maestría, no sé qué, es una boludez, pero no importa, es muy bueno. ¿Por qué? Porque a veces vos podés plantear estrategias buenísimas, ¿viste? Viene alguien, vos en algún momento han coordinado equipos o les va a tocar coordinar equipos y vos dicen, che, vamos a hacer tal cosa. Tenés una visión larga. La visión larga se acompaña de una planificación, 5 años más o menos, si ves de organizaciones o administración de organizaciones. Está todo perfecto hasta que vos llegás acá y te dicen, acá no se trabaja así. Nosotros no hacemos esto de esta forma. Imagínense, me dijeron a mí 7 millones de veces. No está, hagan lo que quieran. Bueno, yo te digo, si ves por acá, anda. Entonces, sí, y me voy. De hecho, cambié de laburo muchas veces, por eso tengo ese quilombo de cosas. Pero no es por eso, pero no importa. Pero lo importante es que cada vez que ustedes quieran tratar de generar un nuevo cambio con impacto, entiendan dónde están, entiendan la estructura de valores de su organización. Pero yo no confundo, porque no lo asumo, ser disruptivo, ser inconformista y tratar de cambiar las cosas con ser un revolucionario y un rompedor de cosas. Revolucionarte por revolucionarte es muy de adolescente, como acá diría licenciada, está muy bien revelarte a ciertas estructuras, pero a veces es inconducente. Entonces vos lo que tenés que hacer es generar un cambio desde adentro. Si vos conoces esto, puedes armar una estrategia que te va a permitir planificar y poder empezar a hacer pequeños pasos, medir y corregir.
Todos estos cambios, dependiendo de la estructura de la cultura de la organización, va a cambiar más o menos, o te va a consumir más o menos tiempo. Pero efectivamente hay que empezar. Y si vos lo incorporás con tecnología de la información, empezás a medir rápido y mostrar rápido resultados, vas a poder dejar de ser un ilusionista, un vendedor de humo o un vendedor de esperanzas, a un tipo que te empieza a decir, che, ¿sabes qué? Si en esta oficina dejamos de hacer tal cosa, hicimos esta cosa y mira el resultado. Hay que medir, muchachos, encuestas. Y por supuesto, cuando vos incorporás tecnologías, estás cambiando el paradigma del laburo y tiene riesgos. Innovar es entregar valor, no entregar chirimbolos, espejitos de colores con pilas, tiene riesgos. Uno tiene que tratar de medir, conocerlos y medirlos. ¿Conocen esto que se llama la curva del entusiasmo de Gartner? Bueno, esto lo voy a saltear ahora, pero básicamente es una consultora que se llama Gartner que te genera en las distintas industrias la incorporación de las nuevas tecnologías que vienen apareciendo como promesas de cambio. En todas las industrias, en general, la adopción de las tecnologías tiene esta curva. Empieza a venir, se empieza a poner de moda, entusiasmo, todos hacemos esta cosa, y a veces, cuando la cosa pasa, empieza a pasar lo que se llama el valle de la muerte de un emprendimiento o una idea. Si la idea supera esa instancia de valle de la muerte o de estancamiento, y supera, se incorpora y se estandariza. Cuando se incorporaron las tarjetas en las prepagas y las obras sociales, las tarjetas que emulaban el componente aspiracional que te da una tarjeta de crédito con colores metálicos preciosos. Recuerden esto, ¿eh? Los planes de salud, superadores se empezaron a segmentar, no se asociaron a 1, 2, 3, 4, más, mejor y bueno. Plata, silver, golden, oro, platinum, estaño, digo, le metieron todas cosas, jugaron con tu aspiracional, marketing, mucho humo. Pero esa tecnología de la banda magnética se empezó a componer. Empezó a estar, y ahora todos tienen banda magnética. Bueno, lo mismo pasó con la credencial digital. Todas las tecnologías que vas incorporando, digo, dos cosas que pasaron la Valle de la Muerte, pero después hay otras cosas que no pasaron en el Valle de la Muerte. Sí, tecnologías de, no sé, ahora no me acuerdo una en particular, pero hay un montón de situaciones que han pasado las modas. Cuando la moda pasa y no queda, se murió en el Valle de la Muerte, la tecnología. Hay un montón, ahora no lo tengo porque no quería contar esto, pero sí les quiero contar esto para ir cerrando. Que básicamente la incorporación de las tecnologías es como esto cuando van a la playa. Asumo que todos fuimos a la playa, ¿estamos de acuerdo? Y cuando llegan a la playa, si la playa es argentina, es bastante ancha, y vos tratás de ir lo más cerca de la playa porque el agujero de ozono te insola lejos de la costa, pero tenés que tener la lectura ávida de saber dónde está la línea de humedad, porque si vos te cruzás esta línea de humedad, la hojota te la puede llevar el mar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque las tecnologías hoy están acá, pero en la pandemia lo empujaron hasta acá. De alguna manera, lo que nos pasó en la pandemia, lo que le pasó a la licenciada, fue que venció todos sus tabúes, mitos y un montón de otras rocas psicológicas del super yo que tenía como profesional. Dijo, yo me tengo que ir de acá, porque si no me voy de acá me voy a ahogar. Y se movió acá. ¿Y saben qué? Nunca más volvió acá. Se quedó acá súper moderna. Y eso es lo que nos pasa a nosotros en el sistema de desarrollo de la sociedad. Esto es un hecho, vamos a llegar acá, ¿eh? Entonces, ojo con desestimar los mensajes que tenemos del mercado. Y olvídense del mercado de capitales, todas esas veces. Hablo del mercado en un lugar donde el ciudadano paciente elige y no es tan cautivo como creemos que está. Entonces, para cerrar, yo sigo pensando como médico, primero no dañar, incorporemos toda la tecnología que podamos, pero no dañemos. Segundo, tampoco lo encarezcamos, no lo hagamos caro, al pedo. No todo es cuestión de hacerlo. A veces hay cosas que se hacen con papel y lápiz, ¿eh? Organizar un equipo no necesitas gastar una suscripción de $10.000 por año. Y generar valor y en equipo. Es decir, tratemos de elaborar en conjunto y valor. Acuérdense que valor, una de las definiciones de valor es algo que el otro percibe por el cual lo va a predisponer
a comprarte lo que vos le ofreces. Si yo te tengo cautivo y te tengo en la cárcel y te tiro una milanesa, decís, che, mirá cómo me demandan milanesa. Y bueno, está en la cárcel y vos le das milanesa. Tampoco estás innovando. Ahora, si vos tenés un montón de gente que camina y generás un producto o servicio y te lo demandan, y quizás estás entregando valor. La mezcla de precio, calidad, oportunidad, un montón de cosas te van a hacer que te demanden. Bueno, llegué a tiempo, ¿no? Perfecto. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Muy bueno. ¿Hay alguna pregunta, Marcelo? ¿No? Bueno, Federico, muchísimas gracias. Muy amable como de costumbre. Seguramente va a haber una segunda parte. Bueno, Y agradecerles a cada uno de ustedes, a todos aquellos que están conectados, habernos acompañado. Seguramente si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya sea ahora o si queda en el tintero, precisamente para poder enviarlo, ¿sí? El tema da para mucho y fundamentalmente cuando uno lo pone en la práctica, evidentemente ahí aparecen algunas interrogantes. Muchísimas gracias, desearles un buen fin de semana, falta un día, pero ya estamos. Así que gracias, Federico. Gracias.